las clases de epístolas pastorales del seminario IET. Dios les bendiga, contentos y agradecidos de estar compartiendo este tiempo. Sé que falta poquito y vamos a poder estar nuevamente en las clases que son más amenas, mate de por medio. Pero bueno, vamos a avanzar porque las clases son largas. Les pido que en esta materia siempre tengan la Biblia al lado porque vamos a ir analizando cada uno de los capítulos de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. En esta lección número 2, específicamente, Pablo se encarga de guiarlo a través de consejos a Timoteo porque la iglesia estaba siendo confundida por herejías como el legalismo judío y el gnosticismo griego, así que se estaban mezclando falsas doctrinas, se estaban enseñando cosas en forma incorrecta, mezclándolas con las verdades de Cristo. El tema 1 habla de la falsa doctrina de origen judío. Esta falsa doctrina afectaba a todo el cristianismo, tanto que Pablo le escribe también a los Gálatas y a los romanos en contra de este legalismo. ¿Qué elementos afectaban la sana doctrina que nosotros podamos ver? Bueno, si leemos a partir del capítulo 1, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene que corregir porque se estaba enseñando que la salvación era por las buenas obras y no por gracia. Y sabemos que la fe y las obras van juntas, ni una sola ni la otra sola. Se hablaba de ser salvo a través del cumplimiento de la ley. Sin embargo, Cristo dijo que somos salvos a través de aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Se utilizaba la ley para juzgar, es decir, no se había dejado de lado la ley mosaica. Entonces los ritos, las leyes del Antiguo Testamento, de la época de Moisés, se utilizaban como costumbres y se querían implementar como doctrina. Se practicaba el rito mosaico, no se aceptaba a los gentiles salvos, sino que para que un gentil pudiera ser salvo aceptando a Cristo tenía que pasar por ritos judíos. Entonces Pablo exhorta a Timoteo o lo anima a Timoteo para que Timoteo corrija todos esos errores dentro de la iglesia. Y tú dirás, ¿cómo los ritos judíos? Los ritos de la ley mosaica. Por ejemplo, un gentil que aceptaba a Cristo se le decía que la verdadera conversión era si se circuncidaba. Y Pablo lo que habla es de que Cristo lo que quería era una circuncisión del corazón, un corazón circuncidado y limpio. ¿Sí? Lo otro eran costumbres del Antiguo Testamento, que sí eran importantes bajo la ley y no bajo la gracia. El tema 2 habla de la falsa doctrina de origen griego. Por un lado, los judíos que querían meter su legalismo. Y por el otro lado estaban los griegos que querían meter su pensamiento filosófico que tenía que ver con el conocimiento. Entonces vemos en el capítulo 1, versículo del 3 al 11, que había falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque había un problema en aquellos que creían que todo lo que tenía que ver con la carne era pecado. Por ende, si Cristo vino en carne, entonces no era Dios. Entonces había esos dos pensamientos. Aquellos que pensaban que Jesús era Dios, una divinidad, pero no hombre, no podía haber algo de carne, no podía haberse hecho hombre. Y estaba el otro pensamiento que tenía que ver con Jesús, hombre, pero nada de divinidad. Ninguno de los dos estaban en la posición correcta. Jesús, como hijo de Dios, Jesús, como parte de la Trinidad, se hizo hombre. Siendo hombre, vino a la tierra, se hizo hombre para que nosotros hoy pudiéramos entender que si Él pudo, nosotros también pudimos, como ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, Él después volvió al Padre y es uno solo con Dios. Por eso Pablo le habla en 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, para que lo tengan en claro. Timoteo debía enfrentar este pensamiento, ¿sí? Porque estaban en esa etapa, ¿sí? El pueblo en donde a él le tocó dirigir y ministrar. Para ello, Jesús, para estos, ¿no? No aceptaban la purificación por sangre, porque como era materia impura, entonces para ellos la pureza se llegaba a través del conocimiento.
Con todo ese lío tenían en la mezcla de la sana doctrina con todos estos pensamientos, el legalismo judío y el pensamiento sobre la carne igual pecado. Entonces Pablo le predica para alentarlo a través de su testimonio. Vemos en capítulo 1, versículo 12 al 20, que Pablo cuenta su testimonio. Pablo le habla de lo que es estar en las milicias, de aquel que está bajo un capitán, no tiene que enredarse en la corriente de este mundo. Entonces lo guía para que se aparte y él aún no se confunda ni permita que el pueblo cristiano se confunda con estas falsas doctrinas. Al final del capítulo 1 vemos un ejemplo de disciplina. Y algo que tenemos que entender, también después lo da en 2 de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 4. Aquí habla Pablo de dos personas que blasfemearon contra la iglesia, blasfemaron contra Dios. Himeneo y Alejandro. A estos dos dice que se los entregó a Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Que el constante rechazo a la sana doctrina, el no escuchar los consejos, el permanecer en el pecado, el enseñar esas falsas doctrinas y autojustificarse, el permanecer y no escuchar y no querer ser corregidos. Dios quita su mano y el enemigo hace estragos con esas vidas. Sus pensamientos quedan como enceguecidos. Al ser apartados del cuerpo de Cristo quedan a merced de Satanás. Y bueno, seguramente parte de la disciplina, por lo que uno puede estudiar teológicamente, puede haber sido enfermedad para que se vuelvan y se salven. Miramos 1 Corintios 5:5 y ahí podemos analizar un poquito más profundo, ¿sí? El tema 3 habla de 1 Timoteo capítulo 2. Y en 1 Timoteo capítulo 2 dice como título instrucciones sobre el culto público, pero ahí específicamente instrucciones sobre la oración. Pablo lo guía con los distintos tipos de oración que Timoteo tenía que enseñar y formar a la iglesia. Habla de rogativas, ruego, ¿sí? Cuando uno ora por necesidades con profundidad, como dice el Señor, clama, ¿sí? Oraciones, la oración pública, lo que uno hace cuando tiene que orar y llevar adelante una oración en público. Peticiones, cuando hay peticiones se habla de intercesión. Y acción de gracias, tiempo de agradecer. Como siempre te enseñamos en la iglesia, la oración tiene que tener un tiempo de acción de gracias, un tiempo de intercesión, de orar los unos por los otros, un tiempo de batalla y de guerra y clamor y guerra espiritual y un final de acción de gracias. Y en el medio de todo esto un tiempo de oír la voz de Dios. Aprendamos que orar es hablar y aprender a escucharlo. Después habla de que hay impedimentos en la oración. El 2.8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí hay cosas que pueden impedir que la oración llegue a la presencia de Dios. Por eso Pablo lo aclara. Manos santas, no contaminadas se refiere. Y sin ira ni contienda, que nuestra conducta tiene que ser un corazón de estar siempre en paz con el otro. Después sigue más adelante, capítulo 2, versículo 9, cómo tiene que estar vestida y cómo tiene que estar presentada la mujer. Y Pablo escribe esta carta y tú dirás, ay, eso no ocurre hoy en nuestros tiempos. Nosotros cada vez que leemos la palabra que se aplica a nuestras vidas, hay costumbres por las cuales se escribieron que nosotros tenemos que saber aplicarlas leyendo el momento y contexto histórico de ese momento para poder ahí no acomodar la palabra, sino acomodar al contexto histórico y cultural de nuestra época. En aquella época, cuando Pablo habla de esta manera a la iglesia, a Timoteo, para que guíe a la iglesia, habla de la mujer judía, por ejemplo. Había dos ramas, ¿no? En ese momento estamos hablando de la mujer griega y la mujer judía. La mujer judía era de una posición baja, un perfil bajo, era muy importante la mujer dentro del hogar, no participaba del templo, ya venían con esas costumbres y esa cultura, ni podían enseñar en las escuelas. Venían con esa cultura. No podés extraerle de golpe todo un cambio porque los desubicás y los descolocás. Entonces, mirá la mujer judía. Y la mujer griega, en Éfeso se adoraba a Diana.
La mayoría eran mujeres sacerdotisas en el templo de adoración a Diana, mujeres prostitutas. La mujer griega respetable vivía encerrada en su hogar. Por ende, si la mujer salía mucho al templo, se la podía confundir con las mujeres prostitutas que adoraban a Diana. La mujer, si constantemente salía hacia el templo, si salía a actividades cotidianas, iba a ser de mal testimonio en ese momento. Fijémonos la diferencia en los tiempos. Más adelante podemos ver a Priscila, esposa de Aquila, que fue maestra y guía de Apolos, por ejemplo. Más adelante hubo mujeres ancianas que enseñaban. Felipe tuvo 4 hijas, mujeres, obvio, 4 hijas, que profetizaban. Lo vemos en Tito, cuando estudiemos Tito 2, capítulo 2, versículo 3. En Gálatas 3:28 habla de que Dios usará hombre o mujer para liderar. Pero ahí decís, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Por qué Dios habla de esta manera? Porque Dios quería ordenar, hay principios. Hay un orden de Dios en la iglesia. ¿Sí? El hombre es la cabeza. Y eso es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El orden de Dios en la iglesia. El hombre como cabeza. La vestimenta y el andar de la mujer, decorosa, pudorosa. El decoro habla de humildad y de elegancia, decoro. Si no pobre, rotoso, decoro, elegancia. Pudor, ¿sí? El pudor habla de una apariencia respetable, que tu forma de vestir como mujer muestre una señora respetable, una señorita respetable. La modestia, no usar elementos que se utilizaban en ritos paganos, no usar cosas exageradas que muestren una ostentación que no habría un corazón de humildad. El versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Cuando habla eso no habla de literal, sino se refiere al rol. Se refiere a que primero somos madres, primero nuestro rol o mujeres, esposas, encargadas del hogar, después el ministerio. Nosotros tenemos que entender que como mujeres de Dios primero está nuestro hogar y nuestras responsabilidades y luego el ministerio. Si Dios nos llama al ministerio, como vimos antes, ancianas que enseñaban, profetizas, diaconisas a través de todo el Nuevo Testamento, la mujer, mujeres que lideraban, mujeres que predicaban, mujeres que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Entonces la mujer fue muy utilizada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, porque vemos a gobernantes como Débora, vemos a Ruth, vemos a Esther como reina salvando a todo el pueblo de Israel, pero tenemos que entender que en cada tiempo, en cada época Dios utiliza los roles y cada rol tiene su lugar y su orden y hay que ser sujetos a la palabra de Dios. El tema 4 habla de las características del obispo. Capítulo 3, versículo 1 al 7, habla de que el obispo tiene que ser apartado y nombrado en público, pasaban por un tiempo de prueba, se les pagaba por su labor, ¿sí? Se les podía censurar, enseñaban a las congregaciones, presidían las reuniones. No neófito, no ignorante, es decir, alguien con conocimiento de la palabra. Hoy, como se hablan de líderes, diáconos, ancianos, copastores, pastor, apóstol, líderes o pastor de pastores, ¿sí? Cargos y rótulos que por ahí no están específicamente en la Biblia, pero que es para ordenar la iglesia. Sí está el apóstol, sí está el profeta, el evangelista, el maestro, el anciano, el diácono. Las características, si querés hablarlo en general, de todo aquel que tiene que estar al servicio de Dios como líder. Yo lo pondría en general, porque un líder que tiene un grupo de jóvenes, un líder que tiene un grupo de adolescentes, también tiene que tener las características que en la palabra hablan de las características de un diácono o los requisitos de un obispo. Irreprensible, es decir, que sea una vida que nadie pueda criticar. Monógamo, marido fiel, puro. Sobrio es que sea una persona que nada manche su conducta. Sobrio, atento, vigilante. Prudente, saber cuándo hablar, cuándo callar, saber dominarse. Decoroso,
Aquel que es prudente por dentro lo es por fuera, no irrespetuoso, no maleducado. Hospedador, que tenga un corazón abierto, su casa abierta, no para que todo el mundo se le meta en la casa, sino para poder ayudar a aquel que necesita. Educador, apto para enseñar con palabra y con testimonio. No se enseña solo con lo que uno educa a través de un libro, sino con nuestra vida propia. No dado al vino. Acá habla de no dominado por la bebida. No es que si tomas un vaso de vino sos un pecador, aunque hay personas o iglesias que así lo describen y que hablan de que el vino con o sin fermentación, con o sin alcohol, pero nada que te domine, todo lo que te domine está fuera de la voluntad de Dios. No pendenciero, es decir, no peleador, no iracundo, no belicioso, no irritable, ¿sí? Por eso no pendenciero. Hermoso tu trabajo, mi princesa. No codicioso de ganancias deshonestas, evitar ser motivado por el dinero para servir al Señor. ¿Sí? Todo lo que hagas, lo hagas por amor a Cristo. Amable. Y sí, tratar de hacer las cosas sin buscar pleito, tratar de siempre ser la persona que apacigüe, calme las aguas, que concilie, que no busque airar, sino busque airar al otro. No avaro, no pensar solo en sí mismo, no tener un corazón egoísta, que gobierne bien su casa. Todo está ahí en los capítulos estos que estamos leyendo. Vamos a ser claros, quien no puede guiar su hogar tampoco puede guiar un grupo de personas. Por eso primero, el primer liderazgo tiene que ser nuestro hogar. No neófito, ¿sí? Tiene que tener un poco de profundidad y conocimiento, aprender, buscar, tener encuentro con Dios, tiempo con Dios. Buen testimonio afuera, un buen líder es luz afuera, porque la única clave que abre puertas es el buen testimonio. Nadie va a creer de lo que vos digas si no lo vio sobre tu vida. Y todo esto que te nombré se resumen en dos. Si vos decís, no me voy a acordar de nada, son un montonazo. Bárbaro. Acordate de estas dos. Madurez y dominio propio. Si yo me domino, todo lo que vi, no voy a ser avaro, voy a ser apacible, no voy a ser iracundo, no voy a ser violento. Voy a reaccionar tardíamente si soy maduro. Entonces, fíjate que en esos dos se resumen todo lo que te nombré. El tema 5 habla de capítulo 3, requisitos del 8 en adelante, de los diáconos. Más o menos es parecido. Los diáconos, ¿qué son los diáconos? Son los que están a cargo del servicio, del control de las ofrendas, de juntarlas, de controlar las necesidades del pueblo, de ayudar con lo que es la administración de las almas y quitarle la carga a los pastores y a aquellos que tienen que dedicarse especialmente a la parte de la palabra, quitarle la carga de llevar adelante la iglesia. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando fueron elegidos los diáconos, Hechos 6, versículo 5, que debían ser hombres y mujeres llenos de fe y del Espíritu Santo. Honestos, no dados al vino, sin codicia de ganancias deshonestas. Muchas características, como yo te decía, que tiene que tener todo líder de Dios. Carente de dobleces, que dicen una cosa y otra y hacen otra. Con limpia conciencia, atención y cuidado de sus pensamientos, ya que administran lo delegado del pueblo. Irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa. Vuelvo a decirles, todo se logra con disciplina y esfuerzo. Asimismo habla de las mujeres, que sean honestas, no calumniadoras, no chismosas, no lleva y trae líos, ¿sí? Sobrias maduras, no puede ser diaconisa una mujer que no tenga control, fiel en todo, dignas de confianza. Eso se le demandaba a las diaconisas y aún a las esposas de los diáconos. Hasta aquí hemos llegado con la lección 2. Después continuamos con lección 3, que habla de instrucciones personales y ministeriales.